En 1492, cuando Cristóbal Colón pisó tierras americanas, no solo se inició una etapa de colonización violenta, sino que también un cruce de culturas que transformaría el mundo. Uno de los aspectos más profundos y duraderos en este encuentro fue la comida. Este video explorará en profundidad cómo se desarrolló el intercambio gastronómico entre los pueblos originarios de América y los europeos, cómo fue percibido, resistido y apropiado, y cómo su legado vive aún hoy en día con cada plato que consumimos. Primera parte. Antes del encuentro. Dos mundos culinarios distintos. En América, las civilizaciones precolombinas, como los mexicas, mayas, incas y taínos, desarrollaron sistemas agrícolas avanzados. El maíz es la base de muchas culturas. Se combinaban con frijol, calabaza, chile y tomate, la famosa llamada tríada mesoamericana. Se consumía específicamente cacao en bebidas ceremoniales, insectos como proteína, carnes de guajolote, venado y peces. Las técnicas más utilizadas entre las civilizaciones precolombinas eran el asado, cocción en piedras calientes, tamales, hornos de tierra, llamados pip y huantía, fermentaciones artesanales como la chicha y el pulque. Por otro lado, en la región europea tendríamos más que todo una influenciada dieta mediterránea, la tradición cristiana y la herencia islámica. Sus consumos principalmente eran el consumo de trigo, el vino, el aceite de oliva, las carnes como el cerdo, oveja, res y legumbres. Se tenía la costumbre de comer el pan. Por un lado, el pan tenía un valor muy espiritual, el cual era el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Sus métodos más comunes de cocción estaban centrados en el fuego abierto, tales como el horno y las especias traídas de Asia. Segunda parte. El choque cultural. Primeras percepciones del otro. Los españoles se enfrentaron a una cocina completamente diferente, con sabores, ingredientes y costumbres que les resultaban exóticas o incluso repulsivas. Esto por los sabores tan diferentes a la comida que tenían acostumbrada. Los rechazos más comunes de los españoles eran la comida sin trigo, sin vino, sin aceite de oliva, lo cual estos consideraban como comidas inferiores por no seguir el modelo europeo cristiano. Un ejemplo muy claro era el chocolate ceremonial fue inicialmente rechazado por su sabor amargo y su uso de ritual, lo cual consideraban los europeos como una bebida y un sabor no grado para su gusto. Por parte de los pueblos indígenas, los animales europeos como el cerdo y la vaca eran desconocidos y muchas veces no aceptados de inmediato. Sin embargo, la necesidad de supervivencia obligó a ambos bandos a tener que adaptarse. Por un lado, los europeos, para poder sobrevivir y continuar con su conquista, y por otro lado, los indígenas, con su necesidad de sobrevivir. Tercera parte. La ruta de los alimentos. América hacia Europa. América exportó al mundo ingredientes que revolucionaron las cocinas del planeta. Y no solo eso, podría atreverme a decir que estas rutas de los alimentos fueron una de las primeras globalizaciones del mundo, ya que gracias a la mezcla de todos estos ingredientes se dio una de las adaptaciones a nivel mundial más grandes que puede haber. Los ingredientes que se llevaron desde Europa, desde América hacia Europa fueron, por un lado, el maíz, el cual era cultivado desde México hasta el norte de Chile. Era una de las bases de alimento y ritual. Llegó a África, Asia y Europa. Por otro lado, tenemos la papa, la cual fue domesticada en los Andes, salvó a Europa de hambrunas.
tales como Irlanda, Polonia y Alemania. Otro de las verduras fue el tomate, el rechazado como tóxico en Europa, luego amado por la cocina italiana. Tenemos otro que sería el cacao y la vainilla, ingredientes de lujo que redefinieron los postres europeos y la comida en Europa. Por otro lado, tendríamos los chiles, aguacate, piña, frijoles, calabaza, amaranto, quinoa y tabaco, lo cual generó un impacto muy profundo en la comida europea y asimismo en las sociedades. Estos impactos cambiaron el equilibrio nutricional y económico de Europa. Se crearon monocultivos como el cacao y el azúcar, lo cual, por un lado, fue bueno para el mundo europeo. Cuarta parte. Europa hacia América. Introducción forzada y adaptación. Los españoles y europeos principalmente trajeron ingredientes como lo son el trigo, el cual fue fundamental para la misa católica, y se intentó imponer el pan de trigo sobre el maíz en tierras americanas. Otro ingrediente fue la caña de azúcar, base de un sistema de plantaciones y explotación, introducción de esclavitud africana. Tenemos por otro lado productos como el citrino, arroz, el café, el olivo, la cebolla, la zanahoria y las uvas. En la parte animal tendríamos animales como las vacas, cerdos, caballos, cabras, ovejas y gallinas, las cuales fueron traídas todos estos por los europeos. También tendríamos nueva tecnología culinaria, tales como los molinos, herramientas de metal, hornos europeos. Todo esto generó ciertas consecuencias, la cual fue la introducción de nuevos sabores y técnicas de cocción que poco a poco fue acabando con las tradiciones culturales en América. Otro lado sería la profunda transformación ecológica, lo cual generó mucha deforestación, pasturas y erosión. También tendríamos la reconfiguración de la dieta indígena, lo cual, como mencionábamos anteriormente, ocasiona una pérdida de cultura indígena. Quinta parte. El mestizaje culinario, resistencia y fusión. Se crearon platos que mezclaban ingredientes y técnicas, tales como el mole, los tamales con carne de cerdo, antojitos con mantecada, cocidos con maíz y carne europea. La adaptación de técnicas europeas, algunas como el freír o guisar, dentro de la cocina indígena. El uso como el azúcar, el queso, la crema y el pan en recetas indígenas. Resistencia indígena. En comunidades rurales se presentaron dietas prehispánicas. El maíz siguió siendo una parte central de la cocina indígena y se fundió una nueva identidad culinaria mestiza, especialmente, especialmente fuerte en México, en Perú, Colombia y el Caribe. Sexta parte. El caso de las bebidas alcohólicas. Tenemos las bebidas indígenas fermentadas, como lo serían el pulque, la chicha y el tezguino. Fueron mal vistas por los religiosos, pero no desaparecieron, aunque hayan sido perseguidas por el grupo religioso. Por otro lado, tendríamos el vino, el cual se introdujo como parte de la misa, pero también como fines comerciales ante los indígenas. Los indígenas tendrían el pulque, aunque criticado, fue tolerado en algunos contextos por los propios frailes. A partir del siglo XVII surgen bebidas sincréticas como el mezcal y el aguardiente, con raíces indígenas y técnicas europeas desde su destilación. La alimentación como control y símbolo de poder. Se constituyó una jerarquía. Lo europeo se asociaba con civilización y lo indígena como bárbaro, lo cual la comida europea era asociada con la buena vida y lo indígena era asociado con lo, la ignorancia y el desastre social. Comer pan de trigo
carne, vino implicaba poder. El maíz y el frijol eran símbolo de inferioridad. Las autoridades coloniales regulaban qué podía comerse, especialmente en contextos religiosos. Legado y actualidad. Hoy, el mestizaje alimentario define la gastronomía latinoamericana. La comida indígena ha sido revalorizada por su valor nutricional, sostenibilidad y raíces culturales. Platos como el ceviche, los tacos, el mole, la arepa, el ajiaco, la humita son testigos vivos de ese intercambio. El mundo se alimenta de América. Chocolate, papa, tomate, chile, maíz, todos nacieron de este encuentro. El intercambio gastronómico fue uno de los legados más duraderos y universales de la conquista, tanto así que se agradece hoy en día este intercambio. Para concluir, podemos decir que el encuentro entre indígenas americanos y conquistadores europeos no fue solo un choque armado o religioso, fue también una revolución silenciosa que se cocinaba a fuego lento, en las ollas, en los fogones, en los campos y en las mesas. Un intercambio que transformó profundamente no solo lo que la humanidad comía, sino también cómo lo cultivaba, cómo lo preparaba y lo más importante, cómo lo entendía y lo sentía. Los ingredientes que cruzaron los océanos no eran solo productos agrícolas, eran símbolos, memorias, tecnologías y cosmovisiones. En cada semilla de maíz viajaba una historia de origen, en cada papa una lógica de cultivo ancestral, en cada chile una religión sagrada con la tierra. Del otro lado, el trigo no solo era alimento, sino cuerpo místico. El vino, sangre Originó en la ritual. región El central de cerdo, México, a signo de partir de la abundancia. fusión de Lo plantas que estaba en silvestres como juego el no era solo el teocintle, y los estómago, descubrimientos sino el alma. indican a que el maíz fue Durante cultivado siglos, los hace unos pueblos 10.000 años originarios antes de Cristo. resistieron la Casi imposición de 60 nuevos especies de alimentos. maíz son el Adaptaron los resultado que de llegaron una y cuidadosa defendieron los selección de los propios. grupos En indígenas muchos casos, desde su la época cocina fue la prehispánica. trinchera más firme ante la El colonización. maíz se sembraba en las Aunque les milpas y arrebataron era un templos, policultivo, lenguas es y decir, que se territorios, acompañaba no de pudieron diversos quitarles alimentos el como el gusto por frijol, el la tamal, calabaza, las el chile tortillas, o el el tomatillo, pozol, la además de chicha, plantas el ají, medicinales la y arepa, algunas especies de el sabor animales. de sus Las raíces. milpas La fueron el cocina primer indígena, sistema no agrícola lejos de prehispánico. desaparecer, se Se funciona. aprovechaba lo que crecía Se fuera y dentro de la reinventó milpa, y como sigue viva frutos, hoy en semillas, día en nopales nuestras y mesas, quelites. con la misma En dignidad México se con han la que documentado al resistió menos la 600 conquista. platillos A su diferentes vez, los preparados a europeos base de también fueron maíz. transformando. Sin El maíz no hay maíz junto tortilla, con la pero calabaza y el tampoco hay frijol formaban la polenta. llamada tríada de Sin cacao Mesoamérica no hay o la chocolate en tríada Suiza. prehispánica. Sin tomate Y algo no muy hay pizza en interesante es que Italia. hace unos 10.000 América años antes de alimentó Cristo al mundo, se cultivó y la en este calabaza, acto siendo el silencioso pero primer cultivo profundo en lo domesticarse transformó. en el Los continente platos americano, mestizos que hoy mientras que el saboreamos, frijol desde fue el mole cultivado hasta el unos ceviche, 2.000 años desde las después. empanadas hasta los tamales La con tríada manteca, mesoamericana, son junto con el testimonio de un amaranto y el chile, mestizaje les que no permitió a solo los resistió, habitantes sino que prehispánicos también creó contar algo con una nuevo y dieta bello. balanceada, Por al eso, adquirir las reflexionar proteínas sobre y este nutrientes intercambio necesarios gastronómico para su vida es diaria. también pensar Y en la quiero historia puntualizar con el que corazón contaban con muy y buena el salud, paladar. a pesar Es de la comprender que escasez la de comida es proteínas memoria, animales. identidad, resistencia y Vamos a hablar del creación, valor nutricional de la que en cada alimentación, bocado hay una comenzando historia con de el maíz. conquista, pero Este también de reunía el supervivencia y 80% de las dignidad, calorías y que que se al cocinar, ingerían. comer y Los compartir, frijoles, por su seguimos parte, les contando todas proporcionaban estas las historias. proteínas y las Hoy más calabazas que nunca, una muy en un buena mundo cantidad de globalizado minerales. que tiende a Los la chiles, tan uniformidad, es importantes para vital los reconocer mexicanos, y honrar fueron la cultivados diversidad hace 6.000 de años. nuestras cocinas Estos originarias. les aportaban las Aprender vitaminas de A, ella B y no C, solo nos los conecta protegía con de el pasado, enfermedades sino que intestinales, también mejoraba nos la guía hacia un circulación futuro sanguínea, más así como el sustentable, funcionamiento más del justo corazón y y los más humano. riñones. Porque la verdadera conquista no fue la de las armas, Quiero sino la del comentar algo que paladar. me pareció muy Y esa interesante. es una El chile conquista era que casi aún imprescindible continúa. en la dieta prehispánica. El fray Sahagún mencionaba